trata de salvar a su hijo, emprendiendo un viaje con él. Rodeados de un paisaje baldío, amenazados por bandas de caníbales. Empujando un carrito de la compra donde guardan sus escasas pertenencias. Recorren los lugares donde el padre pasó una infancia recordada a veces en forma de breves bocetos del paraíso perdido. Y avanzan hacia el sur, hacia el mar, huyendo de un frío capaz de romper las rocas. La carretera, una novela de Cormac McCarthy. Narrada por Ibar I. Acostó al chico en el catre y alisó sus mugrientos cabellos sobre la almohada y lo tapó con mantas. Cuando subió y levantó la puerta era casi de noche. Fue al garaje y cogió la mochila y volvió y echó un último vistazo y luego bajó los escalones y cerró la puerta y remetió un asa de los alicates en la gruesa aldaba del interior. La linterna eléctrica empezaba a perder potencia y buscó entre los pertrechos hasta que encontró unas cajas de nafta en latas de 3 litros. Sacó una de las latas y la puso encima de la mesa y desenroscó el tapón y rompió el sello metálico pinchando con un destornillador. Luego descolgó la lámpara del techo y la llenó. Había encontrado antes unos mecheros de butano en una caja de plástico y utilizó uno para encender la lámpara y ajustó la llama y la volvió a colgar de su gancho. Luego se quedó sentado en el catre. Mientras el chico dormía, empezó a revisar metódicamente las provisiones. Ropa, jerseys, calcetines, una jofaína de acero inoxidable y esponjas y pastillas de jabón, dentrífico y cepillos de dientes. En el fondo de un tarro grande de plástico con tuercas y tornillos y cosas parecidas encontró 2 puñados de Kurgelrands de oro dentro de un saquito de tela. Sacó las monedas y jugueteó con ellas en la mano y las miró y luego volvió a meterlas en el tarro junto con la quincalla y devolvió el tarro al estante. Lo revisó todo, moviendo cajas de un lado de la habitación al otro. Una pequeña puerta metálica daba a una segunda habitación donde guardaban botellas de gasolina. En el rincón un retrete químico. Había en las paredes tubos de ventilación cubiertos de tela metálica y desagües en el suelo. Cada vez hacía más calor dentro del búnker y se había quitado la chaqueta. Lo miró todo con detenimiento. Encontró una caja con cartuchos del calibre 45 para Colt automática y 3 cajas de munición para rifle calibre 30-30. Lo que no encontró fue un arma. Cogió la linterna y empezó a mirar en el suelo y en las paredes por si había algún compartimento secreto. Al cabo de un rato se sentó en el catre a comerse una chocolatina. No había ninguna arma y no la iba a ver. Cuando despertó, la lámpara del techo siseaba un poco. Las paredes del refugio aparecían iluminadas y otro tanto las cajas. No sabía dónde se encontraba. Estaba acostado con la chaqueta encima. Se incorporó y miró al chico que dormía en el otro catre. Se había quitado los zapatos, pero tampoco se acordaba de eso, y los cogió de debajo del catre y se los puso y subió la escalera y retiró los alicates de la aldaba y levantó la puerta para asomarse al exterior. Era de mañana, temprano. Miró la casa y luego miró hacia la carretera, y se disponía a bajar la trampilla otra vez cuando se detuvo. La vaga luz gris estaba en el oeste. Habían dormido toda la noche y el día siguiente. Bajó la puerta y la aseguró de nuevo y volvió abajo y se sentó en el catre. Echó un vistazo a los víveres. Se había creído a un paso de morir, y ahora no iba a morirse, y tenía que pensar en eso. Cualquiera podía ver la trampilla en el patio y sacar conclusiones. Tenía que pensar en algo. Esto no era como esconderse en el bosque. Esto era el polo opuesto. Finalmente se levantó y fue hasta la mesa y conectó la pequeña cocina de 2 fogones y la encendió, y sacó un sartén y un hervidor y abrió la caja de los utensilios de cocina.
Lo que despertó al chico fue el ruido del pequeño molinillo manual de café. Se incorporó y miró a su alrededor. —¿Papá? —dijo. —Hola, ¿tienes hambre? —He de ir al baño, tengo pipí. El hombre señaló con la espátula hacia la pequeña puerta metálica. No sabía cómo utilizar el inodoro, pero lo utilizarían igual. No iban a estar aquí tanto tiempo, y no quería abrir y cerrar la trampilla más de lo necesario. El chico pasó por su lado, el pelo apegotado de sudor. —¿Qué es eso? —dijo. —Café, jamón, galletas. —¡Guau! —dijo el chico. Arrastró un pequeño baúl por el suelo entre los dos catres y lo cubrió con una toalla y puso encima platos y tazas y utensilios de plástico. Puso también un bol de galletas cubierto con una toalla de manos y un plato con mantequilla y una lata de leche condensada, sal y pimienta. Miró al chico. El chico parecía drogado. Fue a coger la sartén y volvió y le echó en el plato un trozo de jamón dorado y le sirvió huevos revueltos de la otra sartén y unas cucharadas de alubias cocidas y luego sirvió café en las dos tazas. El chico le miró. —Adelante —dijo él—, que no se te enfríe. —¿Qué como primero? —Lo que prefieras. —¿Esto es café? —Sí, mira, úntate las galletas con mantequilla, sí. —Vale. ¿Te pasa algo? —No lo sé. ¿Te encuentras bien? —Sí. —Dime quién es. ¿Tú crees que deberíamos dar las gracias a esas personas? —¿Qué personas? —Las que nos han regalado todo esto. Ah, bueno, podríamos darle las gracias, sí, claro. ¿Lo harás? ¿Por qué no lo haces tú? No sé cómo. Claro que sabes. Tú sabes cómo se dan las gracias. El chico se quedó mirando su plato. Parecía desorientado. El hombre se disponía a hablar cuando dijo: —Queridos señores, gracias por esta comida y todo lo demás. Sabemos que lo habíais guardado para vosotros y si estuvierais aquí nosotros no tocaríamos nada de nada, aunque estuviéramos muertos de hambre, y sentimos que no hayáis podido coméroslo vosotros y esperamos que estéis a salvo en el cielo. Levantó la vista. —¿Así está bien? —dijo. —Sí, creo que está bien así. No quería estar solo en el búnker. Siguió al hombre de aquí para allá mientras él cruzaba el jardín con las jarras de agua hasta el cuarto de baño que había en la parte trasera de la casa. Llevaron consigo el hornillo y un par de cazos y él calentó agua y la echó en la bañera y echó también agua de las jarras. Le llevó mucho tiempo, pero quería que el agua estuviera buena y caliente. Con la bañera casi llena, el chico se desvistió y se metió tiritando en el agua y se sentó, flaco y roñoso y desnudo, sujetándose los hombros. La única luz era el anillo de dientes azules del fogón. —¿Qué opinas? —dijo el hombre. —Al fin caliente. —¿Al fin caliente? —Sí. ¿De dónde has sacado eso? —No lo sé. —Bueno, al fin caliente. Le lavó el pelo apegotado y sucio y lo enjabonó con las esponjas. Vació el agua ya asquerosa y empezó a enjuagarlo con agua recién calentada del cazo y lo envolvió tiritando una toalla y después en una manta. Le peinó y se lo quedó mirando. Despedía vapor como si fuera humo. —¿Estás bien? —dijo. —Tengo los pies fríos. —Tendrás que esperarme. Date prisa. Se bañó y luego salió del agua y echó detergente en la bañera y hundió los asbestosos vaqueros de ambos empujando con un desatascador. —¿Estás listo? —Sí. Apagó el fogón, que chisporroteó antes de extinguirse del todo, y fue a encender la linterna y la dejó en el suelo. Se sentaron sobre el borde de la bañera y se pusieron los zapatos, y luego le pasó al chico el cazo y el jabón, y él cogió el hornillo y el frasco de gasolina y la pistola, y envueltos en las mantas regresaron al búnker. Se sentaron en el catre con un tablero de damas entre los dos, recién vestidos con jerseys y calcetines nuevos y arrebujados en las mantas nuevas. Él había enchufado una pequeña estufa de gas y bebieron Coca-Cola en tazones de plástico, y al cabo de un rato volvió a la casa y estrujó los vaqueros y regresó con ellos y los colgó a secar. —¿Cuánto tiempo podemos quedarnos, papá? No mucho. ¿Eso cuánto es? No lo sé, quizá un día más, tal vez 2. ¿Por qué es peligroso? Sí. ¿Crees que nos encontrarán? No, no nos encontrarán. ¿Podrían encontrarnos? No, seguro que no nos encontrarán. Después, cuando el chico ya dormía, fue a la casa y arrastró varios muebles hasta el jardín. Luego sacó un colchón y lo puso sobre la trampilla y desde dentro lo levantó sobre el contrachapado y bajó despacio la puerta de manera que el colchón la cubriera por completo.
No era muy ingenioso, pero más valía eso que nada. Mientras el chico dormía, se sentó en el catre y a la luz de la linterna fabricó balas falsas mondando una rama con su cuchillo y las fue encajando una a una en los agujeros vacíos del tambor de revólver. Dio forma a los extremos con el cuchillo y lijó las balas con sal y las ensució de hollín hasta darles un tono como de plomo. Cuando tuvo las 5 determinadas, la introdujo en los agujeros y cerró el tambor y giró el arma y la miró. Incluso tan de cerca parecía que estuviera cargada. La dejó a un lado y se levantó y fue a tocar las perneras de los vaqueros que humeaban sobre la estufa. Tenía un puñado de vainas de cartucho vacías para la pistola, pero habían desaparecido con todo lo demás. Debería habérselas guardado en el bolsillo. Había perdido incluso la última. Pensó que quizá podría recargarlas con los cartuchos del calibre 45. Los fulminantes seguramente servirían si era capaz de sacarlos sin echarlos a perder. Dar forma a las balas con el cúter, se levantó e inspeccionó una vez más las provisiones. Luego apagó la lámpara hasta que la llama les extinguió de mala gana y fue a dar un beso al chico. Se acostó en el otro catre con las mantas limpias y echó una última ojeada a aquel pequeño paraíso que palpitaba en la luz naranja de la estufa y después se quedó dormido. El pueblo estaba abandonado desde hacía años, pero recorrieron ojo a visor las calles salpicadas de desperdicios, el chico cogido de su mano. Vieron un contenedor de basura donde alguien había intentado quemar cadáveres. La carne y los huesos carbonizados bajo la ceniza húmeda podían haber sido anónimos de no ser por la forma de los cráneos. Ya no olía a nada. Había un mercado al final de la calle y en una de las naves repletas de cajas vacías apiladas había 3 carritos metálicos de supermercado. Los examinó y tiró de uno de ellos y se puso en cuclillas e hizo girar las ruedas y luego se incorporó y lo empujó pasillo arriba y luego pasillo abajo. «Podríamos coger 2», dijo el chico. «No, yo podría llevar 1. Tú eres el explorador, te necesito para que tenga los ojos bien abiertos». «¿Y todo lo que hay en el escondite?» «Tendremos que llevarnos solo lo que podamos». «¿Crees que viene alguien?» «Sí, tarde o temprano vendrán». «Habías dicho que no veía a nadie». «No quise decir nunca». «Ojalá pudiéramos quedarnos aquí a vivir». «Sí». «Podríamos estar alerta». «Eso hacemos». «¿Y si vienen algunos de los buenos?» «Dudo mucho que vayamos a encontrarnos de los buenos en la carretera». «Ya estamos en la carretera, lo sé». «¿Y si siempre estás alerta? ¿Quiere decir que todo el rato estás asustado?» «Bueno, de entrada supongo que tienes que estar un poco asustado para que estés alerta, ojo a visor, vigilando siempre». «Pero el resto del tiempo no estás asustado». «¿El resto del tiempo?» «Sí. No lo sé. Quizá es mejor estar siempre alerta. Si las complicaciones surgen cuando menos te lo esperas, entonces quizá lo más inteligente sea esperar que se presenten». «¿Y tú siempre esperas que se presenten, papá?» «Sí, pero a veces puede que me olvide de estar ojo a visor». Sentó al chico en el baúl bajo la lámpara de gasolina y con un peine de plástico y unas tijeras empezó a cortarle el pelo. Intentó hacer un buen trabajo y eso le llevó tiempo. Cuando hubo terminado, retiró la toalla que cubría los hombros del chico y recogió del suelo los dorados cabellos y le limpió al chico la cara y los hombros con un paño húmedo y le puso un espejo delante para que se mirara. «Lo has hecho muy bien, papá». «Estupendo». «Me veo muy flaco». «Estás muy flaco». Se cortó el pelo a sí mismo, pero no le salió tan bien. Se recortó la barba con las tijeras mientras calentaba agua en un cazo y luego se afeitó con una maquinilla de plástico. El chico observaba. Cuando hubo terminado se miró en el espejo, como si no tuviera mentón. Se volvió al chico. «¿Qué tal estoy?» El chico ladeó la cabeza. «No sé», dijo. «¿Crees que tendrás frío?» Montaron una cena suntuosa a la luz de unas velas, jamón y judías verdes y puré de patata y bollos y salsa. Había encontrado 4 botellas de whisky de 3 cuartos todavía en las bolsas de papel con que habrían salido de la tienda y tomó un poco en un vaso mezclado con agua. Antes de terminárselo ya estaba mareado y no bebió más. De postre comieron melocotones y bollos con nata y después tomaron café. Tiró los platos de papel y los cubiertos de plástico a una bolsa de basura. Luego hicieron una partida de damas y después acostó al chico. Por la noche lo despertó el golpeteo amortiguado de la lluvia en el colchón que tapaba la puerta del búnker. Pensó que debía de estar lloviendo mucho para haberlo oído. Se levantó cogiendo la linterna y subió los escalones y levantó la trampilla y peinó el patio con el haz de la linterna. El suelo estaba ya anegado y la lluvia se colaba dentro. Cerró la trampilla.
Se había filtrado agua y goteaba escalera abajo, pero le pareció que el búnker era bastante seguro en este sentido. Fue a mirar al chico. Estaba empapado de sudor y el hombre retiró una de las mantas y le abanicó la cara y luego apagó la estufa y se metió en cama. Cuando volvió a despertar pensó que habría dejado de llover, pero no era eso lo que le había despertado. En sueños había sido visitado por seres de una especie que desconocía por completo. No hablaban. Pensó que se habían agazapado junto al catre mientras él dormía y que luego se habían escabullido al despertarse él. Se volvió y miró al chico. Quizá comprendía por primera vez que para el chico él también era un extraterrestre, un ser de un planeta que ya no existía y cuyas historias eran sospechosas. No podía inventar para gusto del chico el mundo que había perdido sin inventar también dicha pérdida, y pensó que quizá el niño lo sabía mejor que él mismo. Trató de recordar el sueño, pero no fue capaz. Solo quedaba de él una sensación. Pensó que esos seres quizá habían venido a ponerle sobre aviso. ¿De qué? De que él no podía avivar en el corazón del niño lo que en el suyo propio eran cenizas. Incluso ahora una parte de él deseaba no haber encontrado nunca este refugio. Una parte de él siempre deseaba que todo hubiera terminado. Comprobó que la válvula de la bombona estuviera cerrada y giró el hornillo sobre el baúl y se puso a desmontarlo. Desenroscó el panel inferior y retiró la unidad de los quemadores y desconectó los 2 quemadores con una pequeña llave perico. Vació el tarro de la quincalla y buscó un tornillo que ajustara en la junta y luego lo apretó. Empalmó la manguera de la bombona y sostuvo en la mano el quemador de azofar, pequeño y liviano. Lo dejó encima del baúl y llevó la chapa metálica a la basura y subió los escalones para ver qué tiempo hacía. El colchón que tapaba la trampilla estaba empapado de agua y le costó levantar la puerta. Se quedó de pie con la puerta apoyada en los hombros y miró hacia el exterior. Llovía ligeramente. Imposible saber la hora. Miró hacia la casa y luego hacia el campo lluvioso y finalmente bajó la puerta y descendió los escalones y se puso a preparar el desayuno. Pasaron el día comiendo y durmiendo. Tenía planeado marcharse, pero la lluvia justificaba de sobra esperar un poco. El carrito de supermercado estaba en el cobertizo. Era improbable que nadie pasara hoy por la carretera. Examinaron las provisiones y seleccionaron lo que se podían llevar, haciendo con ello un cubo en un rincón del refugio. El día fue breve, apenas día. Al anochecer la lluvia había cesado y abrieron la escotilla y empezaron a carrear cajas y paquetes y bolsas de plástico por el suelo mojado hasta el cobertizo y fueron llenando el carrito. La entrada apenas iluminada del refugio parecía en la oscuridad del patio una tumba abierta en el día del juicio, en un antiguo cuadro apocalíptico. Cuando el carrito estuvo lleno del todo, ajustó encima del mismo una lona de plástico y sujetó los ojales del armazón de alambre con unos pulpos cortos y se quedaron contemplando su obra con la linterna. Pensó que debería haber cogido un juego de ruedas de repuesto de los otros carros, pero ya era demasiado tarde. Debería haber conservado también el espejo de moto de su carrito viejo. Cenaron y durmieron hasta que amaneció, y luego se bañaron otra vez con las esponjas y se lavaron el pelo con jofainas de agua caliente. Después de desayunar y ya de día se pusieron en camino, llevando mascarillas nuevas hechas con tela de sábana, el chico en cabeza con una escoba despejando el camino de palos y ramas, y el hombre doblado sobre el asa del carrito vigilando la carretera que se perdía frente a ellos en la distancia. El carrito pesaba demasiado para meterse con él en el bosque húmedo y pararon a mediodía en medio de la carretera y prepararon té caliente y comieron lo que quedaba de jamón enlatado con unas galletas saladas y mostaza y compota de manzana, sentados espalda contra espalda y vigilando la carretera. ¿Tú sabes dónde estamos, papá?, dijo el chico. Más o menos. ¿Más o más menos? Verás, creo que estamos a unos 300 kilómetros de la costa, a vuelo de cuervo. ¿A vuelo de cuervo? Es una manera de hablar, quiero decir en línea recta. ¿Y llegaremos pronto? No mucho. Bastante. Nosotros no vamos como los cuervos. ¿Por qué los cuervos no han de seguir la carretera? Por eso mismo. Ellos van por donde quieren. Sí. ¿Tú crees que puede haber cuervos en alguna parte? No lo sé. ¿Pero qué piensas? ¿Que es improbable? ¿Podrían volar hasta Marte o algo así? No, no podrían. ¿Por qué es demasiado lejos? Sí. Ni que quisieran. ¿Y si lo intentasen y se quedaran a medio camino o así y estuvieran demasiado cansados? ¿Se caerían hacia abajo? En realidad no podrían llegar a mitad de camino porque estarían en el espacio y como en el espacio no hay aire no podrían volar y además haría demasiado frío y morirían congelados. Ah,
De todos modos, ellos no sabrían dónde está Marte. ¿Nosotros sabemos dónde está? Más o menos. Si tuviéramos una nave espacial, ¿podríamos ir a Marte? Bueno, con una nave realmente buena y con gente que te ayudara, supongo que se podría ir. ¿Y una vez allí habría comida y esas cosas? No, allí no hay nada. Ah. Permanecieron mucho tiempo sentados encima de las mantas dobladas, vigilando los dos sentidos de la carretera. No hacía viento, nada. Al cabo de un rato el chico dijo: «¿Ya no hay cuervos? ¿Verdad que no?» «No. Solo en los libros. Sí, solo en los libros. No pensaba que los hubiera». «¿Estás listo?» «Sí». Se levantaron y guardaron las tazas y el resto de las galletas. El hombre apiló las mantas en lo alto del carrito y aseguró la lona y luego miró al chico. «¿Qué?», dijo el chico. «Sé que pensabas que nos íbamos a morir». «Ya. Pero no ha sido así». «No». «Vale. ¿Puedo hacerte una pregunta?» «Claro». «Si fueras un cuervo, ¿podrías volar tan alto como para ver el sol?» «Sí que podrías». «Eso pensaba yo. Sería estupendo». «Desde luego». «¿Preparado?» «Sí». Se detuvo. «¿Y tu flauta?» «La tiré». «¿La tiraste?» «Sí». «Vale». «Vale». En el crepúsculo largo y gris cruzaron un río y se detuvieron, y desde la baranda de hormigón contemplaron el agua muerta pasar despacio por debajo. Esbozada sobre el palio de hollín corriente, abajo el perfil de una ciudad quemada como un lienzo de papel negro. La vieron de nuevo al anochecer, empujando el pesado carrito cuesta arriba, y pararon a descansar, y el hombre puso el carrito de costado para impedir que rodara hacia abajo. Tenían ya las mascarillas grises en la boca y los ojos ribeteados de negro. Se sentaron en las cenizas de la cuneta y miraron hacia el este, donde la forma de la ciudad se oscurecía al caer la noche. No vieron ninguna luz. «¿Crees que hay alguien allí, papá?» «No lo sé». «¿Cuándo podremos parar?» «¿Ya hemos parado?» «¿Aquí en la colina?» «Podemos bajar el carrito hasta esas rocas y cubrirlo con ramas». «¿Es un buen sitio para parar?» «Bueno, a la gente no le gusta parar en una colina, y a nosotros no nos gusta que la gente pare». «¿Entonces es un buen sitio?» «Eso creo». «Porque somos listos». «Bueno, no nos pasemos de listos». «Vale». «¿Preparado?» «Sí». El chico se levantó y cogió la escoba y se la puso al hombro. Miró a su padre. «¿Qué objetivo tenemos a largo plazo?», dijo. «¿Qué? ¿Que cuáles son nuestros objetivos a largo plazo? ¿Dónde has oído tú eso?» «No lo sé». «No, dime. Tú lo dijiste». «¿Cuándo?» «Hace mucho». «¿Y qué te respondí?» «No sé». «Ya, pues yo tampoco. Vamos, está anocheciendo». Al día siguiente, cuando estaban doblando un recodo de la carretera, el chico se detuvo y puso su mano sobre el carro. «Papá», susurró. El hombre levantó la vista. Una silueta pequeña a lo lejos en la carretera, doblada y arrastrando los pies. Se quedó apoyado en el asa del carrito. «Vaya, ¿quién será?» «¿Qué tendríamos que hacer, papá?» «Podría tratarse de un señuelo». «¿Qué vamos a hacer?» «Sigamos andando. Así veremos si se da la vuelta». «Vale». El viajero no estaba como para mirar atrás. Lo siguieron durante un rato y luego lo alcanzaron. Era un viejo, menudo y encorvado. Llevaba a la espalda un viejo morral militar con una colchoneta atada encima y tanteaba el suelo con un palo descorteceado a guisa de bastón. Cuando los vio, se desvió hacia un lado de la carretera y se quedó cautelosamente allí de pie. Llevaba una toalla mugrienta atada bajo la mandíbula como si tuviera dolor de muelas, e incluso para lo normal en este nuevo mundo olía que apestaba. «No tengo nada. Podéis mirar si queréis». «No somos ladrones». Inclinó una oreja a la frente. «¿Qué?», dijo en voz alta. «Que no somos ladrones». «¿Qué sois?». Ellos no tenían manera de responder. Se frotó la nariz con el dorso de la muñeca y aguardó. No llevaba zapatos y sus pies estaban mal envueltos en harapos y cartón atados con bramante verde, y por los rasgones y los agujeros asomaban una serie de capas de tela cochambrosa. De golpe y porrazo pareció menguar todavía más. Apoyándose en el bastón, se sentó entre las cenizas de la carretera con una mano en lo alto de la cabeza. Parecía recién caído de la carreta de un trapero. Se acercaron a él y se lo quedaron mirando. «Señor», dijo el hombre. «¿Señor?». El chico se acuclilló y le puso una mano en el hombro. «Tiene miedo, papá.
Este hombre tiene miedo. Miró en ambas direcciones de la carretera. Si esto es una emboscada, el primero que caerá es él. Solo está asustado, papá. Dile que no le haremos daño. El viejo meneó la cabeza de lado a lado, los dedos remetidos en el pelo asqueroso. El chico levantó la vista hacia su padre. Quizá cree que no somos de verdad. ¿Qué cree que somos, entonces? No lo sé. No podemos quedarnos aquí, vamos. Está asustado, papá. Es mejor que no le toques. Podríamos darle algo de comer. Se quedó mirando carretera abajo. Maldita sea, masculló. Miró al viejo. Quizás se convertía en un dios y ellos en árboles. Está bien, dijo. Desató la lona y la dobló sin quitarla del todo, y se puso a hurgar entre las latas de comida y eligió una de Macedonia y lo abrió con el abrelatas que llevaba en el bolsillo y retiró la tapa hacia atrás y se acercó a ellos y se puso en cuclillas y le pasó la lata al chico. ¿Y la cuchara? Que se apañe sin cuchara. El chico cogió la lata y se la pasó al viejo. Tome, susurró. El viejo alzó los ojos y miró al chico. El chico le indicó que cogiera la lata. Parecía alguien tratando de dar de comer a un buitre tirado en la carretera. No le pasará nada, dijo. El viejo bajó la mano que tenía sobre la cabeza. Parpadeó, ojos azul gris medio sepultados en las finas arrugas fuliginosas de su piel. «Cójala», dijo el chico. Alargó una de sus manos como garras y la cogió y la sostuvo a la altura del pecho. «Coma. Está rico». Hizo gestos de llevarse la lata a la boca. El viejo se la quedó mirando. Luego asió mejor la lata y se la acercó a la nariz y olió. Finalmente la inclinó para beber. El jugo resbaló por su barba mugrienta. Bajó la lata masticando con dificultad. Sacudió la cabeza al tragar. «Mira, papá», susurró el chico. «Ya veo», dijo el hombre. El chico se volvió para mirarlo. «Sé cuál es la pregunta», dijo el hombre. «La respuesta es no». «¿Cuál es la pregunta?» «Si podemos llevarlo con nosotros». «No podemos». «Ya lo sé». «¿Lo sabes?» «Sí». «Muy bien. ¿Podemos darle algo más?» «Veamos qué tal le va con eso». Lo vieron comer. Cuando hubo terminado se quedó con la lata vacía en la mano y mirando en su interior como si pudiera aparecer algo más. «¿Qué quieres darle?» «¿Tú qué crees que le podríamos dar?» «Yo no creo que haya que darle nada. ¿Qué quieres darle tú?» «Podríamos cocinar algo en el hornillo. Podría comer con nosotros». «¿Hablas de parar aquí, a pasar la noche?» «Sí». Miró al viejo y luego miró la carretera. «De acuerdo, pero mañana seguimos nuestro camino». El chico no respondió. «No vas a sacar nada mejor». «Vale». «Vale» significa vale, ¿eh? No que mañana sigamos negociando. ¿Qué es negociar? Quiere decir hablarlo un poco más y llegar a otro acuerdo. No habrá otro acuerdo. Esto es lo que hay. «Vale». «Vale». Ayudaron al viejo a levantarse y le dieron su bastón. Pesaba poco más de 40 kilos. Se quedó allí mirando indeciso a su alrededor. El hombre le cogió la lata y la lanzó al bosque. El viejo intentó pasarle el bastón, pero él se lo apartó. «¿Desde cuándo no comía?» «No lo sé». «¿No se acuerda?» «Acabo de comer». «¿Quiere comer con nosotros?» «No sé». «¿No sabe?» «¿Comer qué?» «Un poco de estofado con galletas saladas y café». «¿Qué tengo que hacer?» «Decirnos a dónde se ha ido el mundo». «¿Cómo?» «No tiene que hacer nada, hombre. ¿Puede andar bien?» «Puedo andar». Miró al chico. «¿Eres un niño?», dijo. El chico miró a su padre. «¿Qué le parece que es?», dijo su padre. «No lo sé, no veo muy bien». «¿Me ve a mí?» «Sé que ahí hay alguien». «Bien, tenemos que ponernos en marcha», miró al chico. «No le cojas la mano», dijo. «Es que no ve». «No le cojas la mano, en marcha». «¿A dónde vamos?», dijo el viejo. «Vamos a comer». Asintió con la cabeza y alargó el brazo del bastón y tanteó la carretera. «¿Cuántos años tiene?» 90. «No es verdad». «Bueno». «¿Es eso lo que le dice la gente?» «¿A qué gente? ¿A quien sea?» «Sí, supongo». «¿Para que no le hagan daño?» «Sí». «¿Y funciona?» «No». «¿Qué lleva en el morral?» «Nada, puede mirar». «Ya sé que puedo. ¿Qué hay dentro?» «Nada, cosas». «¿Nada comestible?» «No». «¿Cómo se llama?» «Eli». «Eli, ¿qué más?»
¿Qué pasa con Eli? Nada, vamos. Vivaquearon en el bosque demasiado cerca de la carretera para su gusto. Tuvo que arrastrar el carrito mientras el chico lo guiaba desde atrás y encendieron fuego para que el viejo se calentara, aunque eso tampoco le gustó demasiado. Comieron y el viejo se quedó ahí sentado envuelto en su solitaria colcha y haciendo la cuchara como un niño. Solo tenían 2 tazas y se bebió el café en el mismo tazón que había usado para comer, los pulgares montados sobre el borde, sentado como un Buda famélico y roñoso, la mirada fija en las brasas. «No puede venir con nosotros, ¿sabe?», dijo el hombre. El viejo asintió. «¿Cuánto tiempo ha estado en la carretera?». «Siempre estuve en la carretera. No te puedes quedar en un solo sitio». «¿Y cómo vive?». «Voy tirando. Sabía que esto iba a pasar». «¿Sabía que iba a pasar?». «Sí, esto o algo parecido. Siempre creí en ello». «¿Intentó prepararse?». «No. ¿Qué se podía hacer?». «No lo sé». La gente siempre se afanaba para el día de mañana. Yo no creía en eso. Al mañana le traía sin cuidado. Ni siquiera sabía que la gente estaba ahí. Imagino que no. Aunque supieras qué hacer, luego no sabrías qué hacer. No sabrías si querías hacerlo o no. ¿Y si no quedaba nadie más que tú? ¿Y si te hacías eso a ti mismo? ¿Usted desearía morir? No, pero quizá desearía haber muerto entonces. Cuando estás vivo siempre tienes la muerte ahí delante. ¿O quizá desearía no haber nacido nunca? Bueno, un mendigo no puede elegir. ¿Piensa que eso sería pedir demasiado? Lo hecho está. Además, es estúpido pedir lujos en tiempos como estos. Tienes razón. Nadie quiere estar aquí y nadie quiere marcharse. Levantó la cabeza y miró al chico que estaba al otro lado del fuego. Luego miró al hombre. A la luz de la lumbre el hombre vio que sus ojillos le observaban. Sabe Dios que vieron aquellos ojos. Se levantó para echar más leña al fuego y apartó los rescoldos de las hojas secas. Las chispas ascendieron en roja sacudida y murieron más arriba en la negrura. El viejo apuró su café y dejó el tazón delante de él y se inclinó con las palmas de las manos hacia el calor. El hombre le observó. ¿Cómo lo sabría si fuese el último hombre sobre la tierra? No creo que pudiera saberlo. Lo sería y ya está. Nadie lo sabría. Eso no tendría ninguna importancia. Cuando mueres es como si todo el mundo se muriera también. Supongo que Dios sí lo sabría, ¿no? Dios no existe. ¿No? Dios no existe y nosotros somos sus profetas. No comprendo cómo sigue usted con vida. ¿Cómo se alimenta? No lo sé. ¿Que no lo sabe? La gente te da cosas. ¿La gente te da cosas? Sí. ¿Para comer? Sí, para comer. No es verdad. Vosotros lo habéis hecho. Yo no, ha sido el chico. Hay otras personas en la carretera. No sois los únicos. ¿Está solo? El hombre le miró con cautela. ¿A qué se refiere? ¿Hay otras personas con usted? ¿Qué personas? Las que sean. No hay nadie más. ¿De qué me habla? Hablo de usted, de lo que podría estar tramando. El viejo no respondió. Me figuro que quiere seguir con nosotros. ¿Seguir? Sí. ¿No me vais a llevar con vosotros? Usted no quiere ir. Ni siquiera habría venido hasta aquí, pero estaba hambriento. La gente que le daba comida, ¿dónde está? No hay tal gente. Me lo he inventado. ¿Qué más se ha inventado? Estoy en la carretera igual que vosotros. No hay diferencia. ¿De verdad se llama Eli? No. ¿No quiere decir cómo se llama? No, no quiero. Porque no me fío de lo que pueda hacer con eso. No quiero que nadie hable de mí, que diga dónde estuve o lo que dije cuando estaba allí. Sí, podría hablar de mí, quizá, pero nadie podría decir que era yo. Podría ser cualquiera. Yo creo que en tiempos como estos, cuanto menos se diga, mejor. Si hubiera pasado algo y nosotros fuéramos los supervivientes y nos encontráramos en la carretera, entonces tendríamos algo de qué hablar, pero no lo somos, así que no tenemos. Puede que no. Pero no quiere decirlo delante del chico. ¿No es un señuelo para una pandilla de bandidos? Yo no soy nada. Si quiere que me marche, mire, puedo encontrar la carretera. No hace falta que se marche. No había visto un fuego en mucho tiempo, eso es todo. Vivo como un animal, ni le cuento las cosas que he llegado a comer. Cuando vi al chico creí que me había muerto. ¿Pensó que era un ángel? No sabía qué era, pensaba que nunca volvería a ver un niño, no sabía qué iba a pasar. ¿Y si le dijera que es un dios? El viejo sacudió la cabeza.
Yo ya he superado todo eso, hace muchos años. Donde los hombres no pueden vivir, a los dioses no les va mucho mejor. Es preferible estar solo, o sea que espero que no sea verdad eso de que ha dicho, porque coincidir en la carretera con el último dios sería terrible y por eso confío en que no sea verdad. Las cosas mejorarán cuando todo el mundo haya desaparecido. ¿Desaparecerán todos? Seguro que sí. ¿Mejor para quién? Para todos. ¿Todos? Claro, así estaremos mejor. Podremos respirar más libremente. Eso no vendría mal. Desde luego. Cuando todos hayamos desaparecido, entonces al menos no quedará nadie aquí salvo la muerte y sus días también estarán contados. En medio de la carretera sin nada que hacer y nadie a quien hacérselo, dirá la muerte: ¿a dónde se han ido todos? Y así es como será. ¿Qué hay de malo? Por la mañana en la carretera, él y el chico discutieron sobre qué darle al viejo. Al final no tuvo gran cosa, unas latas de verduras y de fruta. Finalmente el chico fue hasta el borde de la calzada y se sentó en las cenizas. El viejo metió las latas en su mochila y apretó las correas. «Debería darle las gracias al chico, ¿sabe?», dijo el hombre. «Yo no le habría dado nada». «Quizá debería y quizá no». «¿Por qué no?». «Yo no le hubiera dado nada mío». «¿No le importa que eso hiera sus sentimientos?». «¿Herirá sus sentimientos?». «No, no es por eso por lo que lo ha hecho». «¿Y por qué lo ha hecho?». Miró hacia donde estaba el chico y luego miró al viejo. «No lo entendería. Yo mismo no estoy seguro de entenderlo». «Quizá el chico cree en Dios». «No sé en qué cree». «¿Lo superará?». «No, no lo superará». El viejo no respondió. Echó un vistazo al día. «Tampoco nos deseará suerte, ¿verdad?», dijo el hombre. «No sé qué significado tendría eso. ¿Qué pinta tendría la suerte? ¿Quién podría saber una cosa así?». Siguieron todos su camino. Cuando miró atrás, el viejo había echado a andar, tanteando el camino con su bastón, menguando lentamente en la carretera como un vendedor ambulante de tiempos remotos, oscuro y encorvado y fino como una araña para esfumarse pronto para siempre. El chico no volvió la vista atrás en ningún momento. A primera hora de la tarde extendieron la lona en la carretera y se sentaron a comer un almuerzo frío. El hombre le observó. «¿Hablas?», dijo. «Sí, pero no estás contento». «Estoy bien». «Cuando nos quedemos sin comida tendrás más tiempo para pensar en ello». El chico no dijo nada. Siguieron comiendo. Miró hacia la carretera. Al cabo de un rato dijo: «Ya, pero no lo recordaré igual que lo recuerdas tú». «Es probable. No he dicho que no tuvieras razón, aunque lo pensaras». «No pasa nada». «Ya», dijo el hombre. «Bueno, en la carretera no abundan las buenas noticias en tiempos como estos». «No deberías burlarte de él». «De acuerdo. Se va a morir, lo sé». «¿Podemos irnos ahora?» «Sí, podemos». Se despertó tosiendo por la noche en la fría oscuridad y tosió hasta sentir el pecho en carne viva. Se inclinó hacia la lumbre y sopló en los rescoldos y puso más leña y se levantó y se alejó del campamento hasta donde alcanzaba la luz. Arrodillado en las hojas y las cenizas secas con la manta sobre los hombros, al cabo de un rato la tos empezó a amainar. Pensó en el viejo solo en alguna parte. Miró hacia el campamento a través de la negra empalizada de los árboles. Confiaba en que el chico se hubiera vuelto a dormir. Permaneció arrodillado respirando como un asmático, las manos en las rodillas. «Me voy a morir. Dime cómo tengo que hacerlo». Al día siguiente caminaron casi hasta que se hizo de noche. No encontraba un sitio seguro donde encender fuego. Al sacar la bombona del carrito le pareció que pesaba poco. Se sentó y giró la válvula, pero la válvula ya estaba abierta. Giró el pequeño mando del quemador. Nada. Pegó la oreja y escuchó. Probó de nuevo las dos válvulas y sus combinaciones. La bombona estaba vacía. Se quedó en cuclillas con las manos juntas contra la frente, cerrados los ojos. Al rato levantó la cabeza y se quedó allí, contemplando sin más el frío bosque que se oscurecía. Cenaron torta de maíz y alubias y frankfurts de una lata, todo frío. El chico le preguntó cómo era que la bombona se había vaciado tan pronto, pero él dijo que esas cosas pasaban. «Dijiste que duraría varias semanas». «Ya, pero solo ha durado unos días». «Me equivoqué». Comieron en silencio. Al cabo de un rato el chico dijo: «Me olvidé yo de cerrar la válvula, ¿no?». «No es culpa tuya, debería haberlo comprobado». El chico dejó su plato encima de la lona y apartó la vista.
No es culpa tuya, hay que cerrar las 2 válvulas. Las roscas tenían que haber estado selladas con teflón para que no perdiera gas y yo no lo hice. La culpa es mía por no decirte nada. De todas formas no teníamos teflón, ¿verdad? No es culpa tuya. Siguieron avanzando a marchas forzadas, esqueléticos e inmundos como adictos callejeros, cubiertos con las mantas contra el frío y echando un aliento humoso, abriéndose paso por los negros y sedosos montones de nieve. Estaban atravesando la amplia llanura costera donde los vientos seculares los empujaban entre aullantes nubes de ceniza a buscar refugio donde pudieran. En casas o graneros o metidos en una zanja al borde de la carretera, con las mantas por encima de la cabeza y el cielo a mediodía negro como las bodegas del infierno. Abrazó al chico contra su pecho, helado hasta los huesos. No te desanimes. Saldremos de esta. Una tierra destripada y erosionada y árida, huesos de seres muertos desparramados en los aguazales, basurales de desperdicios anónimos en los campos, casas de labor con la pintura agrietada y las tablas de las paredes ahuecadas y sueltas de sus tachuelas. Todo ello desprovisto de sombras y de características. La carretera descendía a través de una selva de kudutsu muerto, una ciénaga donde las cañas yacían muertas sobre el agua. Más allá de la linde de los campos, la mustia bruma flotaba por igual sobre tierra y cielo. A media tarde había empezado a nevar y siguieron caminando con la luna encima de ellos y la nieve mojada siseando en el plástico. Dormía poco desde hacía semanas. Cuando se despertó por la mañana el chico no estaba y se incorporó empuñando la pistola y luego se puso de pie y le buscó, pero el chico no estaba a la vista. Se calzó los zapatos y caminó hasta el borde de los árboles. Por el este, un sombrío amanecer, el sol extraño iniciando su fría trayectoria. Vio que el chico venía corriendo por los campos. ¡Papá! ¡Hay un tren en el bosque! ¿Un tren? Sí. ¿Un tren de verdad? Sí, vamos. No habrás ido hasta allí, ¿verdad? No, solo un trocito, vamos. ¿No hay nadie? No, creo que no. Venía a buscarte. ¿Lleva máquina? Sí, una diésel muy grande. Atravesaron el campo y penetraron en el bosque que había al otro lado. La vía bajaba de la región por una pendiente peraltada y cruzaba el bosque. La locomotora era una diésel eléctrica y tenía detrás 8 vagones de pasajeros de acero inoxidable. Agarró al chico de la mano. «Sentémonos aquí a vigilar», dijo. Se sentaron en el terraplén y esperaron. No se movía nada. Le pasó la pistola al chico. «Quédatela tú, papá», dijo el chico. «No, ese no era el trato, toma». Cogió la pistola y se quedó sentado con ella en el regazo y el hombre enfiló el sendero y se quedó de pie mirando el tren. Después cruzó la vía y estudió los vagones desde el otro lado. Cuando hubo llegado al final y emergió por detrás del último vagón, hizo señas al chico y el chico se levantó y se metió la pistola en el cinturón. Todo estaba cubierto de ceniza, los pasillos llenos de papeles. Sobre los asientos maletas abiertas que habían sido bajadas de los portaequipajes y desvalijadas hacía tiempo. En el coche salón encontró unos platos de papel y sopló para quitarles el polvo y se los guardó en la parca y eso fue todo. ¿Cómo llegó hasta aquí, papá? No lo sé, imagino que alguien lo llevaba hacia el sur. Un grupo de personas seguramente se quedaron sin combustible. ¿Y hace mucho tiempo que está aquí? Sí, eso creo, bastante tiempo. Miraron en el último de los vagones y luego siguieron la vía hasta la locomotora y se subieron a la pasarela, herrumbre y pintura descamada. Entraron en la cabina y el hombre sopló la ceniza que tapizaba el asiento del maquinista y puso al chico a los mandos. Los mandos eran muy sencillos, poca cosa aparte de empujar hacia adelante la manija de admisión. Hizo ruidos de tren y de sirena diésel, pero no estaba seguro de qué podían significar para el chico esos ruidos. Pasado un rato se quedaron sin más frente al parabrisas, cubierto de cieno, mirando hacia donde la vía torcía para perderse en la fosca. Si vieron mundos diferentes, sus conclusiones fueron las mismas, que el tren se iría descomponiendo a perpetuidad y que ningún tren volvería a funcionar jamás. ¿Podemos irnos, papá? Sí, claro que podemos. Empezaron a encontrar junto a la carretera algún que otro pequeño mojón de piedras. Eran señales en idioma gitano, pateranes perdidos, el primero que veía en bastante tiempo, comunes en el norte a medida que salías de las ciudades saqueadas y exhaustas, mensajes sin esperanza para seres queridos desaparecidos o muertos. Todas las provisiones de comida se habían agotado ya y el asesinato reinaba en la región. El mundo al poco tiempo poblado mayormente por hombres que se comían a tus hijos ante tus propios ojos y las ciudades en poder de bandas de atezados saqueadores que abrían túneles en las ruinas y salían retando de los escombros blancos de dientes y ojos con bolsas de malla repletas de latas chamuscadas y anónimas como compradores salidos de los economatos del infierno.
El blando talco negro barría las calles cual tinta de calamar desparramándose por un lecho marino, y el frío se pegaba al suelo y oscurecía temprano, y los carroñeros al pasar con sus antorchas por los escarpados desfiladeros dejaban en la ceniza hoyos como de seda que se cerraban silenciosamente a su paso como ojos. En las carreteras los peregrinos se derrumbaban y caían y morían, y la tierra yerma y amortajada iba rodando hasta el otro lado del sol y regresaba sin dejar huella, y tan inadvertida como la trayectoria de cualquier mundo hermano sin nombre en las inmemoriales tinieblas de más allá. Mucho antes de llegar a la costa, sus provisiones estaban ya casi agotadas. La región había quedado arrasada hacía años y no hallaron nada en las casas y edificios lindantes con la carretera. Encontró un listín telefónico en una estación de servicio y anotó el nombre de la población a lápiz en el mapa. Se sentaron en el bordillo frente al edificio y comieron galletas saladas y buscaron la población, pero no pudieron encontrarla. Volvió a buscar en las páginas sueltas. Finalmente se lo mostró al chico. Estaban unos 80 kilómetros al oeste de donde él había creído. Dibujó figuras como palos en el mapa. «Estos somos nosotros». El chico trazó la ruta hasta el mar con el dedo. «¿Cuánto tardaremos en llegar ahí?» 2 semanas, quizá 3. ¿Es azul? ¿El mar? No lo sé. Antes lo era. El chico asintió con la cabeza y se quedó mirando el mapa. El hombre le observó. Creía saber de qué se trataba. Él había mirado a mapas de niño, poniendo el dedo sobre el pueblo donde vivía, igual que buscaba el apellido de su familia en el listín de teléfonos. Ellos entre muchos otros, cada cosa en su sitio, justificados en el mundo. «Vamos, deberíamos irnos». A media tarde empezó a llover. Dejaron la carretera y tomaron un camino de tierra a través de un campo y pernoctaron en un cobertizo. El cobertizo tenía suelo de cemento y al fondo había unos bidones metálicos vacíos. Atrancó la puerta con los bidones y encendió lumbre en el suelo e improvisó camas con unas cajas de cartón aplastadas. La lluvia tamborileó toda la noche sobre el tejado metálico. Cuando se despertó, el fuego se había extinguido y hacía mucho frío. El chico estaba incorporado, cubierto con su manta. «¿Qué ocurre?» «Nada. He tenido una pesadilla». «¿Qué era lo que soñabas?» «Nada. ¿Estás bien?» «No». Lo rodeó con sus brazos y lo estrechó. «Tranquilo». «Estaba llorando, pero tú no te despertabas». «Lo siento, es que estoy muy cansado». «Quiero decir en el sueño». Cuando despertó ya de mañana había dejado de llover. Escuchó el calmoso gotear del agua, cambió de postura sobre el duro suelo y miró hacia el campo gris a través de los listones. El chico todavía dormía. El agua había formado charcos en el suelo. Pequeñas burbujas aparecían y patinaban y se extinguían. En un pueblo de las tierras bajas habían dormido en un sitio parecido y escuchado la lluvia. Había allí un anticuado drugstore con un mostrador de mármol negro y taburetes cromados con los gastados asientos de plásticos remendados con cinta aislante. La farmacia había sido saqueada, pero la tienda en sí estaba curiosamente intacta. En los estantes había material electrónico que nadie había tocado. Se quedó de pie examinando el lugar. Cosas varias, artículos de mercería. «¿Qué es esto?» Cogió al chico de la mano y se lo llevó afuera, pero el chico ya lo había visto. Una cabeza humana cubierta por una campana de vidrio al extremo del mostrador, disecada, con una gorra de béisbol, ojos resecos vueltos tristemente hacia adentro. ¿Había soñado esto? No. Se levantó y se puso de rodillas para soplar en los rescoldos y sacó las puntas de tabla quemadas y consiguió avivar el fuego otra vez. «Hay más de los buenos, ¿tú lo dijiste?» «Sí». «¿Y dónde están?» «Escondidos». «¿De qué se esconden?» «Unos de otros». «¿Son muchos?» «No lo sabemos». «Pero algunos hay». «Sí, algunos». «¿Es verdad eso?» «Sí, es verdad». «Pero podría no serlo». «Yo creo que lo es». «Vale». «¿No me crees?» «Sí, sí te creo». «Vale». «Yo siempre te creo». «Me parece que no». «Claro que sí. Tengo que creerte». Regresaron caminando por el barro a la carretera principal. En el aire olor a tierra y a ceniza mojada. Agua oscura en las cunetas, saliendo de una alcantarilla de hierro a un charco. En un jardín ciervos de plásticos. Al atardecer del día siguiente llegaron a un pueblo donde 3 hombres salieron de detrás de un camión y se plantaron en mitad de la calle, chupados, vestidos con harapos, empuñando trozos de tubería. «¿Qué lleváis en la cesta?» Los apuntó con el revólver. Se quedaron quietos. El chico agarró a su chaqueta. Nadie decía nada. Echó a andar empujando el carrito y los hombres se apartaron. Hizo que el chico se encargara del carrito y caminó de espaldas sin dejar de apuntarles.
Trataba de parecer un nómada asesino cualquiera, pero el corazón le latía con violencia y supo que iba a ponerse a toser. Ellos volvieron poco a poco a la calle y se quedaron mirando. Se guardó la pistola por dentro del cinturón y dio media vuelta y cogió el carrito. Al final de la cuesta, cuando se volvió para mirar, los hombres estaban allí parados todavía. Le dijo al chico que empujara el carro, y él se metió por un jardín desde donde poder ver calle abajo, pero ya no estaban. El chico tenía mucho miedo. Puso la pistola encima de la lona y cogió el carrito y siguieron adelante. Se ocultaron en un campo hasta que oscureció, pero no pasó nadie por la carretera. Hacía mucho frío. Cuando ya era casi de noche, cogieron el carrito y salieron de nuevo a la carretera y sacó las mantas y se envolvieron en ellas y siguieron adelante, tanteando el pavimento con los pies. Una de las ruedas del carrito había empezado a chirriar periódicamente, pero no se podía hacer nada. Se esforzaron varias horas más y luego atravesaron a trancas y barrancas el matorral al borde del camino y se acostaron tiritando y extenuados en el frío suelo y durmieron hasta que se hizo de día. Cuando despertó, el hombre estaba enfermo. Tenía calentura y se escondieron en el bosque como fugitivos. No había dónde encender fuego, ningún sitio seguro. El chico permanecía sentado en la hojarasca observándole, al borde del llanto. —¿Te vas a morir, papá? ¿Te vas a morir? No, solo he caído enfermo. Estoy muy asustado. Lo sé, no te preocupes, me pondré bien, ya lo verás. Sus sueños se animaron, el mundo olvidado reapareció. Parientes fallecidos hacía mucho tiempo irrumpían en sus sueños y le lanzaban chocantes miradas de soslayo. Ninguno decía nada. Pensó en su vida. Hacía tanto tiempo. Un día gris en una ciudad extranjera, mirando la calle asomado a una ventana. A su espalda, sobre una mesa de madera, ardía una lámpara pequeña. En la mesa, libros y papeles. Había empezado a llover y en la esquina un gato daba media vuelta y cruzaba la acera y se instalaba bajo el toldo de la cafetería. Había allí una mujer sentada a una mesa, la cabeza entre las manos. Años después había estado en las ruinas calcinadas de una biblioteca donde los libros yacían renegridos en charcos de agua. Los estantes volcados. Rabia contra las mentiras dispuestas en millares de hileras sucesivas. Cogió uno de los libros y pasó las páginas tan hinchadas. Él no hubiera dado valor a la más mínima cosa basada en un mundo futuro. Le sorprendió que el espacio que dichas cosas ocupaban fuera en sí mismo una expectativa. Dejó caer el libro y echó un último vistazo alrededor y salió a la fría luz gris. 3 días, 4. Dormía mal. La tos lo despertaba, el aire entrando áspero en sus pulmones. «Lo siento», dijo a la implacable oscuridad. «No pasa nada», dijo el chico. Consiguió encender la pequeña lámpara de petróleo y la dejó apoyada en una roca y se levantó y caminó arrastrando los pies por la hojarasca, arropado en las mantas. El chico le dijo en susurros que no se marchara. «Solo hasta ahí mismo», dijo él. «No voy lejos, te oiré si me llamas». Si la lámpara se apagaba, no podría encontrar el camino de vuelta. Se sentó en la hojarasca al llegar a lo alto de la loma y escrutó la negrura. Nada que ver, sin viento. Antiguamente, cuando daba un paseo así y se sentaba a contemplar el campo apenas visible como ahora allí donde la luna perdida surcaba la tierra cauterizada, a veces veía una luz, tenue y sin forma, definida en las tinieblas. Al otro lado de un río o metida en los ennegrecidos cuadrantes de una ciudad quemada. A veces por la mañana volvía con unos prismáticos y buscaba alguna señal de humo en la campiña, pero nunca vio ninguna. En el lindero de un campo en invierno entre hombres rudos, la edad del chico ahora, o un poco mayor, observando cómo abrían el rocoso suelo de la ladera con pico y azadón y exhumaban toda una papilla de serpientes, quizá un centenar, reunidas allí para darse calor unas a otras, aquellos tubos pálidos empezando a moverse perezosamente a la fría y dura luz, como intestinos de alguna bestia enorme expuestos al día. Los hombres les echaron gasolina encima y las quemaron vivas, no teniendo ningún remedio para el mal, sino solo para la imagen del mismo tal como ellos lo concebían. Las serpientes inmoladas se retorcían horriblemente y algunas cruzaban el suelo de la gruta iluminando con sus cuerpos en llamas los lugares más recónditos. Dado que eran mudas, no hubo gritos de dolor y los hombres en un silencio similar las vieron arder y contorsionarse y volverse negras y en silencio se dispersaron en el crepúsculo invernal, cada cual con sus pensamientos camino de la casa y la cena respectivas. Una noche el chico despertó de un sueño y no quiso decirle que había soñado. «No tienes por qué contármelo», dijo el hombre. «No pasa nada». «Estoy asustado». «¿No pasa nada?» «Sí, ¿qué pasa? Es solo un sueño. Estoy muy asustado». «Ya lo sé». El chico se dio la vuelta. El hombre lo abrazó. «Escúchame», dijo. «¿Qué?»
Cuando sueñes con un mundo que nunca existió o con un mundo que no existirá y estés contento otra vez, entonces te habrás rendido. ¿Lo entiendes? Y no puedes rendirte. Yo no lo permitiré. Cuando partieron de nuevo, él estaba muy débil y pese a todos sus discursos se sentía más desanimado de lo que se había sentido en muchos años. Nauseabundo de diarrea, apoyándose en el asa del carrito de supermercado. Miró al chico con los ojos hundidos en su rostro macilento. Una nueva distancia entre los dos. Lo percibía. Al cabo de 2 días llegaron a una región donde las tormentas de fuego habían dejado a su paso kilómetros y kilómetros de tierra quemada. En la calzada una costra de ceniza de varios centímetros de espesor y difícil avanzar con el carro. Debajo el asfalto se había abombado con el calor y vuelto a posarse otra vez. Se apoyó en el asa y miró la larga recta que se perdía en la distancia. Los árboles delgados, los ríos un cieno gris, la tierra como un espantapájaros renegrido. Pasado un cruce de caminos en aquel yermo, empezaron a encontrar posesiones que los viajeros habían abandonado años atrás en la carretera. Cajas y bolsas. Todo derretido y negro. Viejas maletas de plástico retorcidas y deformes por el calor. Aquí y allá el hueco grabado de cosas arrancadas del alquitrán por los carroñeros. Como 1 kilómetro más adelante empezaron a ver los muertos. Figuras medio atascadas en el asfalto, agarradas a sí mismas, las bocas aullantes. Puso una mano en el hombro del chico. «Cógeme la mano. No creo que debas ver esto». «¿Por qué lo que se te mete en la cabeza es para siempre?» «Sí, no pasa nada, papá». «¿No pasa nada? Ya los tengo metidos». «No quiero que mires. Seguirán estando ahí». Se detuvo y se acodó en el carrito. Miró carretera abajo y miró al chico, tan extrañamente despreocupado. «¿Y si seguimos?», dijo el chico. «Bueno, de acuerdo». «Parece que intentaban huir, ¿verdad, papá?» «Sí, eso parece». «¿Por qué no se apartaban de la carretera?» «No podían. Todo estaba en llamas». Avanzaron sorteando las formas momificadas, la piel negra tirante sobre los huesos y los rostros rajados y encogidos en sus cráneos, como víctimas de un espeluznante proceso de succión, pasando en silencio por aquel silencioso pasadizo entre la ceniza amontonada y eternamente condenados a seguir el frío coágulo de la carretera. Pasaron por lo que había sido el emplazamiento de un villorrio pegado a la carretera y ahora reducido a cenizas. Unos contenedores metálicos, unos cuantos humeros de ladrillo negro, todavía en pie. Había en las zanjas como charcas de cristal fundido, y los cables pelados de la electricidad yacían en herrumbrosas madejas paralelas a la calzada durante kilómetros. A todo esto, él no dejaba de toser. Vio que el chico le observaba. Era en él en quien pensaba el chico, y por qué no. Sentados en la carretera comieron restos de pan rápido duro como una galleta dura y la última lata de atún. Luego abrió una lata de ciruelas y se la fueron pasando. El chico apuró el jugo que quedaba y se quedó con la lata en el regazo y la rebañó con el dedo índice y se llevó el dedo a la boca. «No te vayas a cortar», dijo el hombre. «Siempre dices eso». «Ya lo sé». Le vio lamer la tapa, con mucho cuidado, como un gato lamiendo su reflejo en un cristal. «Deja de mirarme». «Vale». Puso la lata frente a él en la calzada. «¿Qué? ¿Qué pasa?» «Nada. Dímelo». «Creo que nos sigue alguien». «Es lo que yo pensaba». «¿Lo que tú pensabas?» «Sí, es lo que pensaba que ibas a decir. ¿Qué quieres que hagamos?» «No sé». «¿Qué opinas?» «Marchémonos. Deberíamos esconder la basura». «Porque si no pensarán que tenemos mucha comida». «Así es. Y querrán matarnos». «No nos matarán». «Pero podrían intentarlo. Estamos a salvo». «Ya». «Creo que deberíamos escondernos en la maleza y esperar que pasen, ver quiénes son. ¿Y cuántos? ¿Y cuántos, sí?» «Vale. Si conseguimos cruzar el arroyo quizá podríamos subirnos a esos riscos de allá y vigilar la carretera». «Vale. Buscaremos un sitio». Se pusieron de pie y apilaron las mantas en el carrito. «Coge la lata». El largo crepúsculo tocaba casi a su fin cuando la carretera cruzó el arroyo. Pasaron por el puente y empujaron el carrito hacia el bosque buscando un lugar para dejarlo donde no se viera. Luego se quedaron mirando la carretera en el ocaso. «¿Y si lo metemos debajo del puente? ¿Y si resulta que bajan a por agua? ¿A qué distancia crees que están?» «No lo sé. Se está haciendo de noche». «Ya. ¿Y si pasan cuando sea de noche?» «Vamos a buscar un sitio donde podamos vigilar. Todavía no es de noche». Escondieron el carrito y subieron la cuesta entre las rocas cargados con las mantas y se ocultaron en un sitio desde donde podían ver algo más de medio kilómetro de carretera entre los árboles. Estaban al abrigo del viento y se envolvieron en las mantas y se turnaron para vigilar, pero al cabo de un rato el chico se quedó dormido.
Él mismo estaba a punto de dormirse cuando vio aparecer una silueta en el cambio de rasante y quedarse allí de pie. Pronto aparecieron dos más, luego una cuarta. Se agruparon, después echaron a andar. Apenas podía distinguirlos en la casi completa oscuridad. Pensó que se detendrían pronto y deseó haber buscado un sitio más alejado de la carretera. Si se detenían en el puente iba a ser una noche larga y fría. Bajaron por la carretera y cruzaron el puente. 3 hombres y una mujer. La mujer tenía andares de pato y al aproximarse pudo ver que estaba embarazada. Los hombres llevaban mochilas a la espalda y la mujer una pequeña maleta de tela. Todos ellos con un aspecto lastimoso, más allá de toda descripción. El aliento les humeaba ligeramente. Después de cruzar el puente siguieron carretera abajo y se perdieron uno a uno en la expectante oscuridad. La noche en todo caso fue larga. Cuando hubo clareado lo suficiente se puso los zapatos y se levantó envolviéndose con una de las mantas y salió del escondite y se quedó mirando la carretera. El bosque desnudo color de hierro y al fondo los campos, las formas onduladas de viejos surcos de grana todavía ligeramente visibles. Algodón tal vez. El chico estaba dormido y él bajó hasta el carrito y cogió el mapa y la botella de agua y una lata de fruta de sus magras provisiones y regresó y se sentó en las mantas a mirar el mapa. ¿Siempre crees que hemos caminado más trecho del que hemos caminado? Movió el dedo. Más. Aquí. Vale. Volvió a doblar las páginas tiesas y medio podridas. Vale. Se quedaron mirando la carretera entre los árboles. ¿Crees que tus padres están observando? ¿Que te pondrán en su libro mayor? ¿Con relación a qué? No hay libro ninguno y tus padres están muertos y enterrados. La comarca pasaba de pino a roble perenne y otra vez a pino, magnolias. Los árboles están muertos como otros cualesquiera. Cogió una de las pesadas hojas y la estrujó hasta convertirla en polvo y dejó caer el polvo entre sus dedos. En la carretera a primera hora del día siguiente no habían andado mucho cuando el chico le tiró de la manga y se detuvieron. Un penacho de humo se elevaba del bosque frente a ellos. Se quedaron allí quietos observando. ¿Qué hacemos, papá? Quizá tendríamos que ir a echar un vistazo. Sigamos andando. ¿Y si llevan el mismo camino que nosotros? ¿Qué? Dijo el chico. Entonces los tendremos a nuestra espalda. Quisiera saber quiénes son. ¿Y si es un ejército? Habría más fogatas. ¿Y por qué no esperamos? No podemos esperar. Estamos casi sin comida. Tenemos que seguir adelante. Dejaron el carrito en el bosque y el hombre comprobó las balas haciendo girar el cilindro. Las de madera y la de verdad. Se quedaron a la escucha. El humo ascendía vertical en el aire quieto. Ningún sonido. Debido a las lluvias recientes, las hojas estaban blandas y silenciosas bajo sus pies. Se volvió para mirar al chico. La carita sucia, llena de miedo. Rodearon el fuego manteniéndose a distancia. El chico cogido de su mano. Se agachó y lo rodeó con el brazo y escucharon largo rato. Creo que se han ido. ¿Qué? Creo que se han ido. Seguramente tenían un vigía. Podría ser una trampa, papá. Está bien. Esperemos un rato. Esperaron. Podían ver el humo entre los árboles. Una brisa había empezado a agitar la parte alta de la espiral y el humo se movió y pudieron olerlo. Olor a comida. Demos un rodeo, dijo el hombre. ¿Puedo cogerte la mano? Claro que puedes. El bosque no era más que troncos quemados. No había nada que mirar allí. Creo que nos han visto, dijo el hombre. Que nos han visto y han oído. Han visto que teníamos un arma. La comida está a medio hacer. Sí. Echemos un vistazo. Tengo mucho miedo, papá. Sí, aquí no hay nadie. Tranquilo. Entraron al pequeño calvero, el chico aferrado a su mano. Se lo habían llevado todo, excepto aquella cosa negra ensartada sobre los rescoldos. Estaba examinando el perímetro del claro cuando el chico se dio la vuelta y se puntó la cara en su cuerpo. El hombre giró rápidamente para ver qué había pasado. ¿Qué? ¿Qué pasa? El chico meneó la cabeza. ¡Oh, papá! Se volvió para mirar otra vez. Lo que el chico había visto era un bebé carbonizado ennegreciéndose en el espetón, sin cabeza y destripado. Cogió al chico en brazos y regresó a la carretera estrechándolo con fuerza. Lo siento. Lo siento. No sabía si volvería a hablar alguna vez. Acamparon a orillas de un río y se sentó junto al fuego escuchando correr el agua en la oscuridad. No era un sitio seguro porque el sonido del agua tapaba cualquier otro, pero le pareció que eso animaría al chico. Comieron las provisiones que les quedaban y se puso a estudiar el mapa. Midió la carretera con un trozo de cordel y lo miró y volvió a medir. Aún faltaba mucho para la costa. Ignoraba lo que encontrarían una vez allí.
Juntó los pedazos del mapa y volvió a meterlos en la bolsa de plástico y se quedó contemplando las brasas. Al día siguiente cruzaron el río por un estrecho puente de hierro y entraron en una antigua ciudad factoría. Miraron dentro de las casas de madera, pero no encontraron nada. Sentado en un porche había un hombre en traje de faena, muerto desde hacía años. Parecía un espantajo puesto allí para anunciar alguna fiesta. Recorrieron el largo muro oscuro de la fábrica, sus ventanas tapiadas. El fino hollín corría negro procediéndoles por la calle. Cosas extrañas esparcidas por la cuneta, electrodomésticos, muebles, herramientas, cosas abandonadas tiempo atrás por peregrinos en ruta hacia sus diversas y colectivas muertes. Hasta hacía solo un año el chico rescataba a veces algún objeto y lo llevaba un tiempo consigo, pero había dejado de hacerlo. Se sentaron a descansar y bebieron lo que les quedaba de agua buena y dejaron el bidoncito de plástico en la carretera. El chico dijo: «Si tuviéramos a ese niño pequeño, ¿podría ir con nosotros?» «Sí, que podría». «¿Dónde lo encontraron?» No respondió. «¿Crees que puede haber otro en alguna parte?» «No sé, es posible». «Perdona por lo que dije de aquellas personas». «¿Qué personas?» «Esas que estaban quemadas, las que se quedaron en la carretera y murieron quemadas». «No sabía que hubieras dicho nada malo». «No era nada malo, podemos irnos ya». «Vale. ¿Quieres ir montado en el carro?» «Da igual». «¿Por qué no montas un rato?» «Porque no quiero, da igual». Agua lenta en el país llano, los esteros contiguos a la carretera inmóviles y grises, los ríos de la llanura costera dibujando serpientes plomizas en las baldías tierras de labranza. Continuaron adelante. Siguiendo la carretera había una hondonada y un pequeño cañaveral. «Creo que aquí hay un puente. Probablemente pase un arroyo». «¿Podemos beber el agua?» «No tenemos otra opción». «¿No nos sentará mal?» «Supongo que no, aunque podría estar seco». «¿Puedo adelantarme?» «Claro que sí». El chico se alejó por la carretera. Hacía mucho tiempo que no le veía correr. Los codos separados, pisando torpemente con sus zapatillas deportivas demasiado grandes. Se detuvo y se quedó mirando allí de pie, mordiéndose el labio. El agua era poco más que un rezumadero. Pudo ver un ligero movimiento allí donde colaba por un atanor de hormigón bajo el tablero del puente y escupió al agua y miró para ver si se movía. Fue a coger un trapo y un tarro de plástico del carrito y volvió y ajustó el trapo alrededor de la boca del tarro y sumergió este en el agua y esperó a que se llenara. Lo levantó chorreando y lo puso a la luz. No tenía muy mal aspecto. Retiró el trapo y le tendió el tarro al chico. «Adelante». El chico bebió y se lo pasó a él. «Bebe un poco más». «Bebe tú un poco, papá». «Vale». Se sentaron y bebieron hasta que no les cupo más, filtrando la ceniza del agua. El chico se tumbó en la hierba. «Tenemos que irnos. Estoy muy cansado, ya lo sé». Se lo quedó mirando. Hacía 2 días que no comían nada. Al cabo de otros 2 empezarían a sentirse débiles. Remontó la orilla entre las cañas para vigilar la carretera, oscura y negra y sin huellas atravesando campo abierto. Los vientos habían barrido la ceniza y el polvo de la superficie. Buenas tierras antaño. Ningún indicio de vida en ninguna parte. No conocía la región. Ignoraba los nombres de las poblaciones, de los ríos. «Vamos, tenemos que irnos». Dormían cada vez más. En más de una ocasión se despertaron estirados en la carretera como víctimas de un accidente de tráfico. El sueño de los muertos. Se incorporaba buscando a tientas la pistola. En el atardecer plomizo se quedó acodado en el asa del carrito mirando una casa que había al otro lado de los campos a algo más de 1 kilómetro. Era el chico quien la había visto, apareciendo y desapareciendo en la cortina de hollín como una casa de un sueño incierto. Se apoyó en el carrito y le miró. Les costaría cierto esfuerzo llegar hasta allí, coger las mantas, esconder el carro en algún punto de la carretera. Podían llegar antes de que cayera la noche, pero no podrían volver. «Tenemos que echar una ojeada, es preciso». «No quiero ir». «Hace días que no comemos. Es que no tengo apetito». «Pronto no tendrás ni fuerzas para comer. Yo no quiero ir, papá. Allí no hay nadie, te lo prometo». «¿Cómo lo sabes?» «Lo sé y punto». «Podían estar dentro de la casa». «No, no están, todo irá bien». Echaron a andar a través de los campos envueltos en sus mantas, llevando solo la pistola y una botella de agua. El campo había sido removido por última vez, y tallos de rastrojo asomaban del suelo y la fina traza del disco era todavía visible de este a oeste. Había llovido recientemente y la tierra estaba blanda, y él iba mirando al suelo y al poco rato se detuvo para coger una punta de flecha. Escupió en ella y la limpió de tierra contra la costura de su pantalón, y se la dio al chico. Era de cuarzo blanco, perfecta como el día en que la hicieron. «Hay más, si te fijas en el suelo las verás». El hombre encontró otras 2 puntas,
pedernal gris. Luego encontró una moneda, o un botón, una costra gruesa de verdín. La rascó con la uña del pulgar. Era una moneda. Sacó su cuchillo y empezó a cincelarla con cuidado. Las letras estaban en español. Llamó al chico que había continuado andando y luego contempló el campo gris a su alrededor y el cielo gris y tiró la moneda y se apresuró a alcanzarlo. Se detuvieron frente a la casa. Había un camino de grava que torcía hacia el sur, una galería de ladrillo, una escalera doble subía elegantemente hasta el pórtico con columnas. En la parte de atrás de la casa, una dependencia de ladrillo que en tiempos pudo haber sido una cocina. Más allá, una cabaña de troncos. Empezó a subir la escalera, pero el chico le tiró de la manga. ¿Podemos esperar un rato? De acuerdo, pero está anocheciendo. Ya lo sé. Vale. Se sentaron en los escalones y contemplaron el campo. Aquí no hay nadie. Vale. ¿Todavía estás asustado? Sí. No pasará nada. Vale. Subieron por las escaleras el amplio porche con suelo de ladrillo. La puerta estaba pintada de negro y entreabierta mediante un pequeño bloque de hormigón. Detrás hojas secas y maleza arrastradas por el viento. El chico le agarró la mano. ¿Por qué está abierta, papá? Porque sí, probablemente lleva así años. Quizá los últimos que salieron la dejaron abierta para sacar sus cosas. Quizá deberíamos esperar hasta mañana. Vamos, echaremos una ojeada rápida. Antes de que sea demasiado oscuro, si nos aseguramos de que no hay peligro, quizá podremos encender fuego. Pero no nos quedaremos a dormir aquí, ¿verdad? No tenemos por qué quedarnos. Vale. Vamos a beber un poco de agua. Vale. Sacó la botella del bolsillo lateral de su parca y desenroscó el tapón y vio beber al chico. Luego echó un trago él también y volvió a taparla, y cogió al chico de la mano y entraron en el vestíbulo en penumbra. Techo alto. Una araña de luz de importación. En el rellano de la escalera había un ventanal palladiano y la última luz del día parecía arrojar de cabeza a su perfil por el hueco de la escalera. No hace falta que subamos arriba, ¿verdad? No, quizá mañana. Después de que hayamos comprobado que no hay peligro. Sí. Vale. Entraron al salón, la forma de una alfombra bajo la ceniza legamosa, muebles cubiertos por sábanas, cuadrados pálidos en las paredes donde antaño había cuadros colgados. En la habitación del otro lado del vestíbulo había un piano de cola, las formas de ellos dos seccionadas en el cristal delgado y acuoso de la ventana. Entraron y se quedaron escuchando. Recorrieron las habitaciones como escépticos compradores potenciales. Contemplaron desde los ventanales la tierra que se oscurecía afuera. En la cocina había cubertería y sartenes y porcelana inglesa. Un cuarto de servicio cuya puerta se cerró suavemente a sus espaldas. Piso embaldosado e hileras de estantes y en los estantes varios tarros de conservas de 3/4. Cruzó el cuartito y cogió un tarro y sopló para quitarle el polvo. Judías verdes, tiras de pimiento rojo entre las ordenadas filas, tomates, maíz, patatas nuevas, quingombó. El chico le observaba. El hombre limpió de polvo los tarros y presionó las tapas con el pulgar. Anochecía rápidamente. Llevó 2 de los tarros a la ventana y los puso a la luz para examinarlos. Miró al chico. Esto podría ser veneno. Tendremos que cocinarlo todo a fondo. ¿Te parece bien? No sé. ¿Qué quieres hacer? Eso dilo tú. No, los dos. ¿Tú crees que no hay peligro? Creo que si lo cocemos bien cocido no pasará nada. Vale. ¿Tú por qué crees que no se los ha comido nadie? Porque nadie los encontró. Desde la carretera no se ve la casa. Nosotros la hemos visto. Tú sí. El chico miró detenidamente los tarros. ¿Qué opinas? Opino que no podemos elegir. Y yo opino que tienes razón. Vamos a buscar leña antes de que sea de noche. Subieron brazadas de ramas muertas por los escalones de atrás que daban a la cocina y fueron al comedor y partieron la leña y llenaron el hogar hasta arriba. El humo, cuando ascendieron la lumbre, subió en espiral lamiendo la repisa de madera pintada y al llegar al techo empezó a bajar de nuevo en espiral. El hombre aventó las llamas con una revista y pronto la chimenea empezó a tirar y el fuego rugió iluminando las paredes y el techo y la araña de luz en su miríada de facetas. Las llamas alumbraron el cristal de la ventana frente a la que el chico estaba de pie, encapuchada silueta como un gnomo llegado de la noche. Parecía aturdido por el calor. El hombre retiró las sábanas de la larga mesa imperio que había en mitad de la estancia y las sacudió y preparó un jergón para los dos frente al hogar. Hizo sentar al chico y procedió a quitarle los zapatos y los sucios harapos en que estaban envueltos sus pies. Todo va bien, susurró. En un cajón de la cocina encontró velas y encendió 2 y luego derramó un poco de cera sobre la mesa y colocó las velas encima.
Salió a buscar más leña y la amontonó al lado del hogar. El chico no se había movido. Había cacerolas en la cocina y limpió una a fondo y la dejó sobre la encimera, y luego intentó abrir uno de los tarros, pero no pudo. Llevó un tarro de judías verdes y otro de patatas a la puerta de delante, y a la luz de una vela metida dentro de un vaso se arrodilló y colocó el primer tarro de costado entre la puerta y el quicio y lo apretó con la puerta. Luego se acuclilló en el suelo del vestíbulo y enganchó un pie por el borde exterior de la puerta y lo afianzó en la tapa y retorció el tarro con las manos. La tapa, moleteada, giró contra la madera arañando la pintura. Asió de nuevo el cristal y cerró un poco más la puerta y volvió a intentarlo. La tapa patinó en la madera y luego quedó fija. Giró lentamente el tarro entre sus manos y lo retiró del quicio y quitó la anilla de la tapa y la dejó en el suelo. Luego abrió el segundo tarro y se puso de pie y volvió con ellos a la cocina, sosteniendo en la otra mano el vaso con la vela que se meneaba y chisporroteaba. Intentó levantar las tapas de los tarros empujando con los pulgares, pero estaban muy bien apretadas. Le pareció que era buena señal. Apoyó el borde de la tapa en la encimera y golpeó la parte superior del tarro con el puño y la tapa salió despedida y cayó al suelo. Se llevó el tarro a la nariz. Olía de maravilla. Echó las patatas y las judías en una cacerola y llevó la cacerola al comedor y la puso en el fuego. Comieron despacio en tazones de porcelana de color marfil, sentados a la mesa uno frente al otro con una solitaria vela encendida entre ellos. La pistola allí a mano como parte del servicio. La casa crujía y gruñía al calentarse, como algo que estuviera saliendo de una larga hibernación. El chico daba cabezadas de sueño y en una de estas la cuchara le cayó al suelo. El hombre se levantó y rodeó la mesa y lo llevó hasta el hogar y lo acostó y lo tapó con las mantas. Debió de volver a la mesa, pues despertó allí tirado con la cara apoyada en los brazos cruzados. Hacía frío en la habitación y afuera el viento gemía. Las ventanas traqueteaban un poco en sus bastidores. La vela se había terminado y del fuego solo quedaban rescoldos. Se levantó y avivó la lumbre y se sentó al lado del chico y lo arropó bien y pasó una mano por sus mugrientos cabellos. Yo creo que quizá están vigilando, esperando a ver una cosa que ni la muerte puede deshacer, y si no la ven se alejarán de nosotros y no volverán más. El chico no quería que subiera al piso de arriba. Intentó razonar con él. Arriba podía haber mantas, tenemos que echar un vistazo. No quiero que subas. Arriba no hay nadie. Podría haber. No hay nadie en la casa, ¿no te parece que a estas alturas ya habrían bajado? Quizá tienen miedo. Les diré que no les haremos ningún daño. Puede que estén muertos. Entonces no les importará que cojamos algunas cosas. Mira, haya lo que haya arriba, es mejor saberlo que no saberlo. ¿Por qué? Porque no nos gustan las sorpresas. Las sorpresas asustan y no nos gusta estar asustados. Y ahí arriba podría haber cosas que necesitamos. Es preciso echar un vistazo. Vale. ¿Vale? ¿Así sin más? Hombre, tú no quieres escucharme. Te estaba escuchando. No demasiado. Aquí no hay nadie. Aquí no ha habido nadie durante años. No he visto huellas en la ceniza. Todo está en su sitio. No hay muebles quemados en el hogar. Y hay comida. Las huellas no se quedan en la ceniza. Tú mismo lo dijiste. El viento las borra. Voy a subir. Estuvieron 4 días en la casa comiendo y durmiendo. Arriba había encontrado más mantas y entraron grandes montones de leña y la fueron apilando en una esquina de la habitación para que se secara. Había encontrado una antigualla de sierra de ballesta hecha de madera y alambre y la empleó para serrar los árboles muertos. Los dientes estaban oxidados y romos y se sentó frente al fuego con una lima de cola de rata e intentó afilarlos, pero fue en vano. Había un riachuelo a 1 centenar de metros de la casa y el hombre acarreó innumerables baldes de agua por los rastrojales y el fango y calentaron agua y se bañaron en una bañera contigua al dormitorio de la parte de atrás en la planta baja y le cortó el pelo al chico y se lo cortó él también y se afeitó la barba. Tenían ropa y mantas y almohadas de los cuartos de arriba y se equiparon con prendas nuevas. El pantalón del chico cortado a medida con el cuchillo. Luego improvisó una alcoba frente al hogar, volcando una cómoda alta a modo de cabecera para la cama y para conservar el calor. A todo esto no dejó de llover. Puso baldes debajo de los canalones en las esquinas de la casa para recoger agua dulce del viejo techo de lámina corrugada, y por la noche podía oír el tamborileo de la lluvia en las habitaciones de arriba y cómo goteaba por toda la casa. Hurgaron en los anexos en busca de alguna cosa útil. Vio una carretilla y la sacó y la puso boca abajo e hizo girar lentamente la rueda, examinando el neumático. El caucho estaba agrietado y casi liso, pero le pareció que se podría hinchar y se puso a buscar entre cajas viejas y herramientas y encontró una bomba de bicicleta y enroscó la manguera a la válvula del neumático y empezó a bombear.
El aire se salía por los bordes, pero giró la rueda e hizo que el chico sujetara el neumático hasta que el aire empezó a entrar y pudo inflarlo. Desenroscó la manguera y dio la vuelta a la carretilla y la hizo rodar por el suelo. Luego la sacó fuera para que la lluvia la limpiara. Cuando partieron 2 días después había despejado y echaron a andar por la carretera, enfangada, empujando la carretilla con las mantas nuevas y los tarros de comida envueltos en la ropa de repuesto. Había encontrado unos zapatos de faena para él y el chico llevaba unas deportivas azules con trapos metidos en la puntera y se habían hecho mascarillas nuevas con pedazos de sábana. Cuando llegaron al asfalto tuvieron que desandar camino para ir a buscar el carrito, pero era solo 1 kilómetro. El chico caminaba a su lado con una mano apoyada en la carretilla. «Hemos hecho bien, ¿verdad, papá?» «Desde luego que sí». Comían bien, pero todavía estaban a mucha distancia de la costa. Sabía que estaba alimentando esperanzas sin que hubiera motivo para ello. Confiaba en que aclararía pese a que el mundo parecía volverse más oscuro por momentos. Había encontrado un fotómetro en una tienda de cámaras fotográficas que pensó podría utilizar para calcular el promedio de luz durante unos meses y lo llevó consigo mucho tiempo pensando que quizá encontraría pilas para hacerlo funcionar, pero no fue así. Cuando despertaba tosiendo por la noche se incorporaba presionándose la cabeza con una mano para protegerse de la negrura. Como quien despertara dentro de una tumba, como aquellos cadáveres desenterrados de su infancia que habían sido cambiados de sitio para poder construir una autopista. Muchos habían muerto en una epidemia de cólera y los habían enterrado a toda prisa en cajas de madera y las cajas se estaban pudriendo y se abrían. Los cadáveres salieron a la luz yaciendo de costado con las piernas encogidas y algunos boca abajo. Los vellones verde mate se caían de las gavetas de sus órbitas oculares ensuciando el suelo de los podridos ataúdes. Al llegar a un pueblo entraron en una tienda de alimentación donde había una cabeza de ciervo colgada de la pared. El chico se la quedó mirando largo rato. Había cristales rotos en el suelo y el hombre le hizo esperar en la puerta mientras él apartaba desperdicios con sus zapatos de faena, pero no encontró nada. Había fuera 2 surtidores de gasolina y se sentaron en la zona de estacionamiento y sumergieron una lata pequeña suspendida de un cordel en el depósito subterráneo y le izaron otra vez y vertieron la pequeña cantidad de gasolina que contenía en una jarra de plástico y volvieron a sumergirla. Habían atado un trocito de tubería a la lata para hacerla bajar y se quedaron agachados sobre el depósito como monos pescando con palos en un hormiguero durante casi 1 hora hasta que la jarra estuvo llena. Luego enroscaron el tapón y pusieron la jarra en la parrilla inferior del carrito y siguieron adelante. Largos días, en campo abierto con la ceniza peinando la carretera. El chico se sentaba por las noches junto al fuego con páginas del mapa sobre las rodillas. Se sabía de memoria los nombres de poblaciones y ríos y diariamente medía el trecho recorrido. Comían más frugalmente, ya casi no les quedaba nada. El chico se paró en la carretera con el mapa en la mano. Escucharon pero no podían oír nada. Hacia el este, sin embargo, pudo ver campo abierto y el aire era distinto. Luego, al doblar un recodo de la carretera, se la encontraron y permanecieron allí parados con el viento salobre agitando sus cabellos, pues se habían bajado las capuchas para oír mejor. Allí estaba la playa gris y las olas encrespadas rompiendo opacas y plomizas y su sonido en la distancia, como la desolación de un mar extraño rompiendo en las playas de un mundo inaudito. En los bancos de arena dejados por la bajamar vieron un buque cisterna escorado. Más allá el vasto océano frío, meciéndose pesadamente como una tina de lava esponjosa en lenta respiración, y luego la línea de turbonada de ceniza gris. Miró al chico. Detectó la decepción en su cara. «Siento que no sea azul». «No pasa nada», dijo el chico. 1 hora después estaban sentados en la playa contemplando el horizonte cubierto de niebla tóxica. Sentados con los talones hundidos en la arena vieron cómo el mar sombrío les lamía los pies, frío, desolado, sin aves. Había dejado el carrito en los helechos junto a las dunas y se habían llevado las mantas y estaban envueltos en ellas al abrigo del viento, apoyados en un gran tronco que el mar había arrastrado hasta la playa. Permanecieron allí mucho rato. En la arena de la caleta que había más abajo hileras como caballones de pequeños huesos entre las algas. Más allá los costillares blanqueados por la sal de lo que podían haber sido reses. En las rocas una escarcha de sal gris. Soplaba el viento y unas vainas secas correteaban por la arena y se detenían y volvían a correr. ¿Crees que podría haber barcos mar adentro? Lo dudo. ¿No verían lo que tenían cerca? No, no lo verían. ¿Qué hay al otro lado? Nada. Algo habrá, ¿no? Quizá un padre y su hijo sentados en la playa. Eso sería bonito, sí, sería bonito. ¿Y podría ser que ellos también llevaran el fuego?
Sí, podría ser, pero no lo sabemos. No, no lo sabemos. Por eso hemos de estar alerta. Hemos de estar alerta, sí. ¿Cuánto tiempo podemos quedarnos aquí? No lo sé. Casi no tenemos comida. Ya. ¿Te gusta esto? Sí. ¿Y a mí? ¿Puedo ir a nadar? ¿A nadar? Sí. Se te va a helar el culo. Ya lo sé. El agua estará muy fría, más de lo que te imaginas. Bueno. No quiero tener que ir a buscarte. ¿Te parece que no debería ir? Te dejo ir. ¿Pero te parece que no debería? No, creo que deberías ir. ¿En serio? Sí, en serio. Vale.